Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a mostrar cómo incorporar un cronómetro a su hoja de cálculo. En un vídeo anterior les mostré cómo crear un reloj que nos va mostrando segundo a segundo la hora del sistema y en otro vídeo les mostré cómo configurar una cuenta regresiva. Esos vídeos les resultarán muy interesantes para familiarizarse con las técnicas que usaremos ahora. En esta ocasión veremos cómo configurar su hoja de cálculo para poder medir el tiempo que transcurre desde que iniciemos el cómputo hasta que decidamos detenerlo, incluso con la posibilidad de establecer pausas durante la medición y adicionalmente con la de iniciar el cómputo de tiempo directamente en modo pausa. Vamos a ver antes qué es lo que pretendemos, qué acciones vamos a admitir sobre el cronómetro y qué estados puede tener. En primer lugar, vamos a considerar las acciones posibles, que determinarán los botones que tendrá nuestra herramienta. En primer lugar, lógicamente, habilitaremos un botón para iniciar el crono, para que empiece a computar el paso del tiempo. Y por supuesto, tendremos que habilitar otro para detenerlo, para finalizar la medición. Pero también utilizaremos un botón para suspender provisionalmente el cómputo como una pausa, y en consecuencia, prepararemos otro botón para reanudar la medición. Estas son las 4 acciones básicas que nos permitirá nuestra herramienta: iniciar el crono, pausarlo, reanudar la medición y detenerla definitivamente. Y eso nos permitirá definir 5 estados posibles. Un primer estado, al que llamaremos vacío, será el estado en el que se encontrará la herramienta al abrir la hoja de cálculo, antes de darle ninguna instrucción, antes de pulsar ningún botón. Un segundo estado que llamaremos prepausa, en el que el crono, aunque aún no se haya iniciado, estará preparado para hacerlo directamente en modo pausa. Un tercer estado que llamaremos cronometrando, en el que el reloj estará corriendo y con él el cómputo de tiempo. El cuarto estado, el de pausa, en el que el reloj sigue avanzando pero con el cómputo de tiempo provisionalmente suspendido. Y el estado final, el quinto, llamado detenido, en el que se encontrará el cronómetro cuando el cómputo de tiempo se haya terminado. Pero lo más importante para comprender cómo debe funcionar el cronómetro y cómo debe responder a las distintas pulsaciones de los botones es entender qué relación hay entre estos estados y con las acciones disponibles, porque sólo así podremos determinar cómo se producirán los distintos cambios de estado como respuesta a las acciones del usuario. Vamos a incorporar a este esquema las distintas acciones, es decir, los distintos botones que el usuario podría pulsar. Cuando el crono está recién abierto, es decir, en el estado que hemos llamado vacío, es posible iniciar inmediatamente el cálculo de tiempo pulsando el botón iniciar, lo que nos llevará al estado cronometrando. Pero si en lugar de pulsar el botón iniciar, se pulsase el botón pausar desde el estado vacío, entonces se accedería a la situación de prepausa. En este estado vacío no es posible pulsar ni el botón reanudar, porque no hay ninguna pausa iniciada, ni el botón finalizar, porque el cronómetro no ha sido iniciado. Desde el estado de prepausa es posible iniciar el cronómetro pulsando el botón iniciar, pero como ya dijimos, se iniciará la medición del avance del reloj en modo pausa. Desde el estado de prepausa no es posible pulsar nuevamente el botón pausar, pero sí podría pulsarse el botón reanudar, cuyo efecto sería el abandono del modo prepausa, porque recuerden, el cronómetro no estaría iniciado. Así que se pasaría a un estado equivalente al vacío. Con el botón finalizar se pasaría al estado finalizado. Cuando el crono está en marcha, es decir, desde el estado cronometrando, no tiene sentido la pulsación del botón iniciar, porque ya se habría pulsado para acceder a este estado, pero sí la del botón pausar, que como ya imaginarán, significará el acceso al estado de pausa. Desde cronometrando tampoco cabe la pulsación del botón reanudar, porque si el crono está cronometrando es porque no hay una pausa activa, así que no puede reanudarse lo que no está pausado. Pero sí es posible detener el cómputo de tiempo con el botón finalizar, accediendo así al estado finalizado. En el estado de pausa, el crono ya está iniciado y también la pausa activa, así que no cabe pulsar nuevamente ni iniciar ni pausar. Las dos acciones admisibles en este estado son reanudar, lo que nos devolverá al estado cronometrando, o finalizar, lo que detendrá el cronómetro y finalizará el cómputo de tiempo, es decir, dará acceso al estado finalizado. Este estado finalizado es funcionalmente similar al estado vacío, así que las pulsaciones admisibles serán las mismas que en aquel caso. Iniciar para empezar el cómputo de tiempo, es decir, para acceder al estado cronometrando, o pausar para entrar en el modo de prepausa.
Con el crono parado tras finalizar un cronometraje no será posible pulsar ni el botón reanudar ni el botón finalizar. Esta tabla nos permite saber cómo va a funcionar el cronómetro, pero si prefieren verlo de un modo gráfico, podemos trasladar esta información a este esquema. Con el crono vacío se puede acceder a cronometrando pulsando iniciar o a prepausa pulsando pausar. Desde prepausa se puede iniciar el metraje en modo pausa pulsando iniciar o volver al estado vacío pulsando el botón reanudar. Y también es posible finalizar la medición con el botón finalizar. Desde el estado cronometrando se puede acceder al estado de pausa con el botón pausar o terminar el cronometraje en el estado finalizado con el botón finalizar. Desde el estado de pausa se puede volver al estado cronometrando con el botón reanudar o finalizar la medición con el botón finalizar, que nos llevará al estado finalizado. Y desde el estado finalizado se puede iniciar un nuevo cronometraje con el botón iniciar, que da acceso nuevamente al estado cronometrando, o entrar en el modo prepausa con el botón pausar. Este esquema gráfico nos servirá como mapa para orientarnos en la configuración de la hoja de cálculo y de las líneas de código que tendremos que programar en VBA, en Visual Basic, para que todo funcione como esperamos. Vamos a Excel. Vamos a crear los botones de manejo de la herramienta que ya explicamos que serían 4. Iniciar, pausar, reanudar y finalizar. Luego asociaremos a estos botones los códigos correspondientes. Pero ahora vamos a preparar la estructura de la información y algunas fórmulas básicas. Y luego nos ocuparemos de la programación en Visual Basic. En primer lugar, tendremos que habilitar un reloj del modo que ya conocen por nuestro vídeo anterior. Voy a sombrear esta celda en color verde porque el reloj no será resultado de una fórmula ni será introducido manualmente, sino que será producto de una programación en Visual Basic de la que nos ocuparemos luego. Aquí se indicará el instante en el que se inicia el cómputo de tiempo y el instante en el que se termina. También sombreamos en verde porque estos valores se incorporarán a la hoja desde una macro. Y aquí se registrará el instante en el que comienza una pausa, o sea, una suspensión transitoria de la medición del tiempo, y el instante en el que termina esa pausa. El color del sombreado, igual que en los datos anteriores, será verde, por resultar del código que luego redactaremos. En esta celda se indicará en cada instante, también desde las macros, el estado en el que se encuentra el crono, que ya saben que podrá ser vacío, en prepausa, cronometrando, pausado o finalizado. Y ahora vamos con algunos cálculos. En esta celda vamos a calcular el tiempo total de funcionamiento del crono. El tiempo total incluyendo también las pausas. Como este valor será resultado de una fórmula convencional de Excel, sombreamos la celda en amarillo, como solemos hacer en este canal. Y el cálculo de ese tiempo total dependerá de la situación en la que se encuentre la herramienta. Si el crono está en marcha, este valor irá corriendo a medida que pase el tiempo. Pero si la medición del tiempo ya ha finalizado, entonces deberá mostrar un valor estático. Con esta fórmula, si el crono no está iniciado, o sea, si la celda B6 está en blanco, entonces aquí se mostrará un tiempo igual a 0. En otro caso, se mostrará la diferencia entre la hora corriente del reloj y la hora de inicio si el cronometraje no ha finalizado, o la diferencia entre la hora de fin del crono y la de inicio si ya consta esa hora de fin del crono. Mientras el cronometraje no haya finalizado, este cómputo irá variando a cada segundo y quedará fijado solo en cuanto finalice. Así queda calculado el tiempo total de funcionamiento del crono. Vamos ahora con las pausas. Vamos a distinguir la pausa actual, la que esté ocurriendo en cada momento, las pausas anteriores, donde acumularemos el tiempo de pausa de las ocasiones anteriores en que se hubiese activado alguna pausa, y la duración total de las pausas.
La duración de la pausa actual la calcularemos con una fórmula, así que sombreo la celda en amarillo. Si no hay una pausa activa, es decir, si no hay un instante de inicio de pausa, entonces aquí se debe mostrar un 0. En otro caso, se mostrará una diferencia que puede ser dinámica o estática. Si la pausa ha empezado pero no ha finalizado, entonces se mostrará la diferencia entre la hora del reloj, o sea, la hora corriente, y la de inicio de la pausa. En otro caso, si la pausa ya finalizó, se mostrará aquí la diferencia entre la hora de fin y la de inicio. La acumulación de las duraciones de las pausas anteriores la vamos a programar después con algo de código, así que sombreamos esta celda en color verde. Y la duración total de las pausas la sombreamos en amarillo, porque la vamos a formular convencionalmente. Mientras el crono no esté iniciado, aquí se mostrará un 0. Cuando la situación sea la contraria, entonces se mostrará la suma de las pausas anteriores y la actual. Vamos a calcular ahora el tiempo efectivo de cronometraje, es decir, descontando las pausas. Si el crono no está iniciado, aquí se mostrará un 0. Si está iniciado, entonces el tiempo efectivo de cronometraje será el tiempo total descontando las pausas. Este es el esquema de funcionamiento de la hoja de cálculo. Lo que nos falta ahora es preparar el código que complete la información de las celdas que hemos sombreado en color verde. Abrimos el editor de Visual Basic y añadimos un módulo. Empezamos por habilitar el reloj. Les recuerdo que en otro vídeo de este canal les hemos explicado esta codificación, así que les remito a ese tutorial por si quieren información más detallada. Tienen el enlace en la descripción del vídeo. Para que el reloj esté funcionando desde el primer momento al abrir el libro, incorporaremos esta instrucción a una subrutina AutoOpen. Y ya que estamos aquí, vamos a garantizar que al abrir el libro se vacíen los datos, aunque el libro se haya guardado con datos de algún cronometraje previo. Con estas instrucciones reiniciamos todos los valores que dependen de las macros. Ahora vamos a preparar el código correspondiente a la acción de iniciar el crono. Llamamos iniciar a la nueva subrutina.
Con esta condicional provocamos el abandono de la subrutina si el estado en el que se encuentra el cronómetro es cronometrando o pausa, porque en estos dos casos, como ya justificamos, no tiene sentido pulsar el botón iniciar, así que si el usuario pulsase en este botón en alguna de esas situaciones, no ocurriría nada. La acción resultante de la pulsación del botón, cuando sí sea pertinente, dependerá del estado en el que se encuentre la herramienta, aunque algunos efectos deberán producirse en todo caso. Se borrarán los valores de inicio y fin del crono, que podrían estar datados de algún cronometraje anterior, y se establece la nueva hora de comienzo del crono actual. Tanto si el cronómetro está finalizado por haber terminado una medición anterior, como si está vacío por haber accedido al libro inmediatamente antes, entonces se pasará al estado cronometrando. Así el cronómetro empezará una nueva medición desde el instante en el que se pulse el botón iniciar desde el estado finalizado o vacío. En cambio, si se parte de un estado de prepausa, entonces al pulsar el botón iniciar se entrará en un nuevo cronometraje, pero directamente en modo pausa. Así que además de la datación del inicio del crono, que ya se había mandado en las instrucciones comunes, se tendrá que datar también el inicio de la pausa. Y ya no hay más casos para este botón iniciar, así que la rutina finaliza con esto. Ahora vamos con el botón correspondiente a la acción de pausar. Creamos una nueva subrutina. Igual que hicimos antes, empezamos por una condicional que excluya cualquier acción cuando el botón se pulse desde alguno de los escenarios para los que no tiene sentido pulsarlo, desde el estado de pausa y desde el estado de prepausa. Pero sí es válido pulsar el botón pausar desde el estado finalizado o desde el estado vacío, con lo que se entrará en el modo prepausa. Se deben limpiar las posibles dataciones de inicio y fin del crono, por si hubiese habido un cronometraje anterior, pero sin iniciar por ello ni el crono ni la pausa. Recuerden que este era un estado transitorio de espera, en el que la herramienta queda lista para iniciar un cronometraje con la pausa activada, pero para ello será necesario pulsar luego el botón de iniciar, como ya codificamos. Y si la pulsación del botón pausar se produce durante un cronometraje en curso, entonces se producirá una nueva pausa, por lo que se incorporará a la celda de 6
la datación del inicio de esa pausa. La subrutina queda así completa. Vamos a programar la consecuencia de la pulsación del botón reanudar en otra subrutina. Este botón debe ser ineficaz para cualquier estado distinto de los asociados a la pulsación del botón pausar. Es decir, no debe tener ninguna consecuencia cuando los estados no sean pausa o prepausa. Pero si se pulsa cuando los estados son precisamente pausa o prepausa, entonces habrá que datar el final de la pausa y computar adecuadamente el tiempo total de pausa. Para ello usaremos una variable que llamamos pausa acumulada antes, que tomará el valor de la celda F12. Ese valor puede ser 0 o tomar cualquier otro valor. En otra variable que llamaremos pausa actual, se tomará el valor calculado por Excel para la pausa recién terminada, que estará en la celda D12. Observen que es amarilla, así que contendrá el resultado de una fórmula. Y ahora se colocará en la celda F12, pausas anteriores, la suma de los valores de las pausas acumuladas anteriores y el de la pausa actual. Una vez totalizada esa pausa acumulada, se limpian las dataciones de inicio y fin de la última pausa, dejándolas preparadas para una nueva pausa que pudiera producirse. Cuando estemos en prepausa, el botón reanudación nos hará abandonar el modo prepausa. Y como todos los cálculos de tiempo habrán quedado anulados o con valor cero, pasaremos a un estado equivalente al vacío. Si estuviésemos en un estado de pausa, al pulsar el botón reanudar, volveremos al estado cronometrando. Y la subrutina estará lista así. Y con ello toda la codificación de las pausas. Solo nos queda codificar la última rutina, la asociada a la pulsación del botón finalizar. La pulsación del correspondiente botón no provocará efecto alguno desde un estado finalizado ni desde un estado vacío, porque en esos casos no hay nada que finalizar. En los demás casos, se pasará al estado finalizado y se datará la finalización del crono, como es lógico, y la de la posible pausa en curso, si la hubiera. Precisamente en previsión de la posible existencia de una pausa en curso, será necesario acumular su duración a la de las posibles pausas previas, como ya vimos antes.
La subrutina de finalización ya está terminada. Solo nos falta asociar cada subrutina a los correspondientes botones. Los pulso con el botón derecho, selecciono Asignar macro y asocio a cada uno la suya. Y ahora sí vamos a comprobar el funcionamiento de esta herramienta. Vamos a empezar por el caso más sencillo, un cronometraje sin pausas. Pulso Iniciar. Como vemos, el inicio del crono ha quedado datado y están corriendo tanto el tiempo total como el tiempo cronometrado. El estado es cronometrando. Cuando pulso Finalizar, se data también el fin del crono y dejan de correr tanto el tiempo total como el tiempo cronometrado. Observen que el estado ahora es finalizado. Vamos a comprobar ahora un cronometraje con una pausa. Pulso Iniciar. El estado cambia a cronometrando y empiezan a correr los tiempos. Ahora comenzamos una pausa. Observen que el estado ha pasado a pausa, que se ha datado su inicio, y que aunque el tiempo total sigue avanzando, también lo hace la duración de la pausa actual, por lo que el tiempo cronometrado queda fijado de momento en el valor que tenía cuando se inició la pausa. Si pulsamos Reanudar, el estado vuelve a ser cronometrando, y el contador de tiempo cronometrado vuelve a correr. Ahora la duración de la pausa queda fijada en el medidor de pausas anteriores, y por agregación en el de pausas totales. Vamos ahora con algo más complejo, un cronometraje con más de una pausa. Por simplicidad lo haremos con dos, aunque funciona con todas las que deseen. Inicio el crono y los tiempos empiezan a correr. Al iniciar una pausa, el medidor de tiempo cronometrado se detiene, aunque el de tiempo total sigue avanzando y también corre el medidor de la pausa actual. La finalizo pulsando Reanudar. Ahora corren el tiempo total y el cronometrado, y queda fijada la duración de la pausa anterior. Iniciamos una nueva pausa. Ahora el tiempo cronometrado deja de correr y empieza a hacerlo la duración de la nueva pausa, que se acumula a la anterior en el indicador de pausas totales. Al pulsar otra vez Reanudar, se acumulan ambas y el tiempo cronometrado vuelve a ser dinámico. Hasta que pulsemos Finalizar, claro. Vamos a ver ahora qué pasa si el cronometraje se finaliza durante una de las pausas. Inicio el crono. Y empezamos una pausa. Si ahora con el tiempo cronometrado detenido temporalmente pulso Finalizar directamente, sin pulsar antes Reanudar, tiene que detenerse el cronometraje del tiempo total, pero también la pausa. Comprobamos que la duración de la pausa deja de correr y que el cronometraje queda finalizado. Y ahora vamos con una prepausa. Desde el estado finalizado, aunque también valdría hacerlo desde un estado vacío, pulso Pausa. Vean que se indica prepausa en el indicador de estado y que ninguno de los cronos está corriendo. El cronometraje del total empezará a hacerlo al pulsar Iniciar. Pero observen que en ese mismo instante ha comenzado también una pausa y por ello no corre el indicador de tiempo cronometrado. Empezará a hacerlo en cuanto pulsemos Reanudar y el funcionamiento ya será igual al de cualquier otro cronometraje. Como vemos, nuestro cronómetro habilitado para pausas está completamente operativo, pero recuerden que este libro debe ser guardado como habilitado para macros. Espero que este tutorial les haya gustado y que merezca su like, su me gusta, ya saben, el pulgar hacia arriba. Suscríbanse a este canal si no están suscritos ya, activen las notificaciones para estar al tanto de la publicación de nuevos contenidos y déjennos un comentario con su opinión, con sus dudas o con sus sugerencias. También pueden seguirnos en redes sociales y si quieren colaborar económicamente con nosotros para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento expreso o unirse al canal como miembros. Tienen los enlaces necesarios en la descripción de este vídeo. Yo espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.